¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en una nueva mitad de semana y en este día miércoles 4 de febrero de 2026. Sobre la temperatura, casi 26 grados a esta hora en el centro de nuestra capital y la máxima estuvo rondando los 27 o los 28 dependiendo del territorio que medimos cuando hablamos del Gran Santiago. 28 en el centro de la capital fue la máxima del día de hoy. Como les decía, 25,9. Se nos viene una semana o un resto de semana con condiciones muy similares cuando hablamos de la proyección meteorológica y máximas en torno a los 27 o 28 grados, incluso 29, pensando también en el viernes de esta semana. Sube levemente el próximo sábado, pero vuelve a bajar el próximo día domingo. Vamos a conversar de eso más adelante. Por ahora, quiero invitarlos a que se queden en la sintonía y que revisemos a esta hora de la tarde un resumen de noticias en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. En el marco de su gira por Europa, el presidente electo se reunió con el primer ministro de Hungría, el nacionalista conservador Viktor Orbán. Tras la cita, José Antonio Kast valoró la experiencia del país en materia de seguridad y manejo de la migración irregular. En Chile, en tanto, esta tarde se realizó una de las bilaterales más esperadas entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quirós. Escala la tensión entre el gobierno y la futura administración por la postulación de Michelle Bachelet a la ONU. El timonel del Partido Republicano calificó la nominación como una avivada del Ejecutivo, agregando que es una candidatura que divide a los chilenos. La vocera Camila Vallejo respondió que llevar el caso a la pelea chica nacional es frívolo. 14 detenidos dejó la aplicación de la tercera fase de intervención en el barrio Meix. Según Carabineros, el operativo permitió fiscalizar a 650 personas y 120 vehículos, detectando ilícitos como infracción a la ley de drogas, porte de arma blanca y falsificación. Durante la mañana se registraron incidentes protagonizados por comerciantes ambulantes quienes intentaron tomarse las calles. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional retirará de manera inmediata a 700 agentes federales de Minnesota. La decisión ocurre después de la indignación de los residentes del lugar tras el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses. Y en el deporte, nueva polémica en torno a la futura ministra de la cartera. Y es que se conoció que, al menos hasta diciembre, Natalia Ducó recibió la beca Prodar, pese a que desde los Olímpicos de París 2024 que no compite por el Team Chile. Tras la polémica, la exatleta aseguró que renunciará al beneficio. 5 de la tarde con 33 minutos, comenzamos a desarrollar los temas que les vamos a presentar en esta tarde de Hoy es Noticia en CNN Chile. Lo informábamos el día de ayer, también durante esta jornada sigue el operativo en el barrio Meix con el objetivo central de desmantelar todos los toldos azules. Ese ha sido el compromiso de la delegación presidencial de la región metropolitana de aquí al próximo 10 de marzo. Como destacamos en el titular, 14 detenidos en las últimas horas también por algunos incidentes que se registraron en el lugar. En la zona, en ese sector del centro de Santiago, el periodista Pablo Figueroa nos actualiza. Pablo, ¿cómo estás? Tú nos cuentas cuál es la situación a esta hora de la tarde. Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Así es, son pasadas las 5:30 y yo me voy a mover para que veamos un poco la parte de las innovaciones que tienen este barrio, la Gran Manzana de Meix, que básicamente se ha buscado restablecer el comercio. Hoy día decían en la mañana gente de locatarios una imagen que no se veía hace 30 años al menos. Y de repente, si uno revisa las imágenes, por lo menos hasta antes de la pandemia, estas imágenes eran improbables. Esta es una calle, esto es así para que la gente entienda. Y hay una reja nueva que tiene que ver porque se espera que mañana por la mañana se reabra esta zona, básicamente con el comercio normal, y lo que va a implicar también un plan de seguridad y también un plan de guardias privados para que se cumplan las metas. Básicamente hoy día el alcalde de Santiago dijo, la idea es que los toldos salieron y que no vuelvan, y para eso esta reja va a ser muy importante. Hay una reunión a eso de las 9 de la mañana entre gente del municipio, entre gente locatarios, para ver cómo se lleva a cabo básicamente la mantención de la limpieza que se está terminando hoy día por la tarde,
para que mañana esto reabra de forma paulatina, y todo básicamente con miras al fin de semana, José, y a las ventas desde útiles escolares, que es una de las fechas donde llega más gente acá al barrio de Meix. Pero partamos escuchando básicamente lo que ocurrió esta mañana con respecto a, tú decías, 14 detenidos, hubo incidentes en el lado de San Alfonso, básicamente a eso de las 4:30 de la mañana. Así que partamos revisando el balance que se hace a este día después de la tercera fase de una planificación. Desde el 29 de julio pasado han pasado 24 semanas y que llega una fase 3 y que se espera este fin de semana devuelva la vida con la gran llegada de gente a este barrio que va a reabrir, se espera, mañana por la mañana. Escuchemos las declaraciones que dieron esta mañana las autoridades. El perímetro que se iba a intervenir está intervenido, está recuperado y estamos trabajando para que vuelva a operar, ojalá el día de mañana. La zona que se está interviniendo no va a ser recuperada por los toldos azules, aquí no van a volver los toldos azules. Hemos conversado con nuestros equipos de la Dirección de Seguridad, en donde me daba cuenta de lo que estaba sucediendo ahí con un grupo acotado de 30 personas. Hemos verificado en nuestras cámaras que participaron bastantes personas más que eso. No son rostros conocidos, buena parte de los que están en los videos aquí en el barrio Meix, y por lo tanto no descarto que hayan contratado lumpen para participar en las acciones violentas contra carabineros hoy día en la mañana, y por eso hemos encargado intentar identificar a estas personas e iniciar acciones legales. Estamos culminando la materialización de la tercera etapa de manera exitosa. Sabíamos que era un escenario posible el contar con algún nivel de resistencia, no obstante, el trabajo de los equipos municipales de seguridad, el trabajo disuasivo y de coordinación que ha aportado la Cámara de Comercio y por supuesto muy especialmente el rol de Carabineros ha permitido la recuperación del espacio público que teníamos previsto. Bueno, José, hay que empezar a detallar ya lo que es las tras bambalinas de esta planificación, lo decíamos, desde el 29 de julio pasado, son 24 semanas alrededor de donde se ha hecho este trabajo que no solamente tiene que ver con limpiar las calles, no solamente tiene que ver con la implementación de estas rejas que, ojo, la están pagando los mismos locatarios de la zona. Se espera que de aquí, esto es una planificación, de aquí a 8 años haya una especie de bulevar chino a mis espaldas, donde básicamente la gente venga a comer durante el día, a rescatar básicamente un barrio que se ha visto atrapado un poco por el asunto de los toldos azules, y ahora la preocupación más grande tiene que ver con los alrededores. Estamos hablando de la gran manzana que se ha recuperado, que es de Alameda hasta acá, hasta Sacía básicamente, hasta Gorbea. ¿Qué va a pasar más allá? En la calle Toesca, por ejemplo, donde se está llegando, se presume que pueden llegar nuevamente la gente del comercio ilegal. Son varias preguntas y en donde también quedan otras interrogantes y afirmaciones que pasaron hoy día por la mañana. Acá dijo gente básicamente que se sacó uno de los grandes focos de la venta de droga de la región metropolitana. Se habló también de cosas que están básicamente, que no están prohibidas su venta, arma blanca. Son varios detalles que se van a tener que empezar a desmenuzar el día de mañana, pero lo importante, se espera que a eso de las 9 de la mañana hay una reunión bastante importante acá con parte de seguridad, porque se espera retomar la normalidad, las nuevas formas de entrar a este lugar. Ahí está esta reja que está nueva, básicamente todo apuntando al fin de semana, que es la gran prueba de fuego, y también a las ventas de útiles escolares. Así que sigamos escuchando parte de este balance que se hace con la vuelta de este barrio, que se espera que San Alfonso reabra mañana temprano con todos los locatarios. Para la gente que hoy día vino y encontró cerrado, se espera que mañana todo reabra y vuelva a la normalidad, entre comillas. Está súper bien nomás porque hay mucha gente que aquí paga patente y todos los que están aquí con puestos no pagan, entonces están ganando plata por ganar. Mi mamá trabaja en la feria, tiene patente ella paga sus impuestos, paga todo, y aquí hay mucha gente, está bien que trabajen y todo, pero que paguen su patente y que lo hagan bien. El operativo fue como que muy organizado. Pueden venir acá, ya pueden, nosotros abrimos desde las 9:30. Mucho más limpio, al estar más limpio, claro, la gente igual anda más tranquila, anda más segura. La reja ahora le va a dar seguridad a la gente también. Un ejemplo igual a seguir también para mejorar cada barrio, ¿no? Que vengan otra vez, que recuperen esa confianza y que se viene un cambio también. De aquí la gente se va más allá y la gente que viene a comprar no puede comprar tranquilo porque no sabe por dónde entrar. Era necesario, sobre todo por el comercio que es ambulante. Lástima a mucha gente que pierde el trabajo, pero también un control, sobre todo en esta de tiempo, es necesario. Lo encuentro bueno, por un lado, por la seguridad de nosotros que compramos, pero también yo soy del sur.
y vine a perder el viaje. O sea, no he podido comprar nada. Me parece bien que estén limpiando así, po. ¿Ah? Antes por aquí no se podía ni pasar. No, está todo invadido de todo. ¿Ah? La delincuencia, todo eso me parece muy bien. Por otra parte... ¿Y le ha costado mucho escuchar su...? Sí, pues está todo cerrado. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí vemos, José, las imágenes en directo, como estamos viendo ya los últimos trabajos de limpieza para la zona de Sacié. Recordar que por acá también, José, hubo un incendio hace un tiempo atrás, hace 2 años atrás. Hay muchos puestos que estaban de forma básicamente transitoria, se les acabó el permiso. Y toda una reestructuración que tiene que ver y apunta básicamente a lo que se habla de los mismos locatarios, una especie de bulevar chino que dentro en el breve plazo, 5 o 8 años, se espera que esto sea un barrio comercial, un foco comercial de comida, para que la gente venga y haya seguridad. Y el primer paso es la reja que se acaba de instalar, que se está repitiendo en varios lugares. Y bueno, lo que sigue ahora es que va a pasar al sector de conferencias, el sector de Toesca básicamente, y lo más importante, lograr que lo que se logró básicamente, que las calles vuelvan a ser transitorias, se pueda transitar por ellas, se mantengan y no vuelvan los toldos azules. Así que con esta imagen en directo, José, no sé si tienes una pregunta. Hasta ahora está todo bastante calmo acá, como ha sido en los últimos días. Hay que llamar a la calma, la gente que quiere venir se puede transitar, no está pasando una lucha civil acá, se puede venir a comprar, está bastante tranquilo. Así que ese es el llamado que se hace desde acá. Estamos acá en Bascullán, Guerreros con Sacié, imagen en directo, José. Bien, Pablo Figueroa, todas las preguntas se las vamos a hacer a nuestro entrevistado en los próximos segundos. Muchas gracias y que tengas una buena tarde, Pablo. Gracias por toda la información. Buenas tardes. Chao, nos vemos. 5:41, queremos seguir profundizando en este operativo que se ha llevado adelante en el centro de Santiago y por eso estamos en contacto con Adolfo Numi, el expresidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEIX. Muchas gracias, Adolfo, por esta conversación. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, José, por la oportunidad de dirigirme al público. Gracias a usted por su tiempo. Para actualizar, ¿cuántos toldos han sido desmantelados hasta esta hora de la tarde, haciendo un consolidado de todo lo que va de este plan? 1.500. ¿De un total de? 5.000, pero ya habían perdido la presencia alrededor de 500 en las otras intervenciones, así que hay más o menos 2.000 toldos fuera de combate y muchos de esos no se van a instalar en el barrio porque se dedicaban a actividades ilícitas que no pueden realizar en ninguna otra parte. Bueno, vamos a profundizar en eso más adelante, pero quisiera preguntarle también, Adolfo, ¿cuál es la visión en términos generales que ustedes tienen sobre este tipo de operativos y si creen en la efectividad a largo plazo de este tipo de iniciativas? Bueno, el balance que nosotros hacemos es positivo. Estamos felices porque usted entenderá que es un trabajo de muchos años de concientizar del problema, de buscar soluciones. Tuvimos que convencer a las autoridades que el cierre, que no era lo más óptimo, era la única solución viable. Fuimos incluso a ver experiencias comparadas a Perú, al barrio de Gamarra. Fuimos con el alcalde, ahí comprendimos realmente que para sociedades como la chilena era una solución viable, sostenible. ¿Ya? Pero como usted bien dice, ¿cuánto tiempo uno puede sostener algo así? Es una de las grandes preguntas porque este sostenimiento de una intervención de esta naturaleza requiere grandes recursos. En este momento la partida ha sido financiada voluntariamente por el grupo de privados. La idea nuestra es que el financiamiento de este tipo de intervenciones sea compartida por todos los propietarios del barrio Distrito MEIX y para eso vamos a buscar algún mecanismo legal que nos permita hacer Adolfo, eso. pero a ver, perdón que lo interrumpa, ¿lo que se ha desarrollado hasta ahora ha contado con financiamiento de privados? ¿Eso está tratando de decir? Sí, no, y lo ha dicho también el alcalde, todo lo que tiene que ver con los portones, el financiamiento de los portones, su instalación, es financiado por la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEIX. Y voluntariamente un grupo de propietarios y comerciantes del barrio están haciéndole aporte a la Corporación de Desarrollo de Santiago para que pueda contratar más guardias municipales y hacerlo que el municipio tenga mayor recursos humanos y pueda disponer de más recursos para intervenir en el barrio. Eso es el pilar de esta medida. Ya, y en ese sentido, Adolfo, ¿usted cree que si no hubiesen tenido el ímpetu o la iniciativa que ha manifestado, dice usted, un sector de los privados, es lo que entiendo de sus palabras, ¿usted cree que las autoridades, entiéndase el alcalde o la delegación presidencial,
hubiesen caído más en una inactividad en torno a lo que pasa hace bastante tiempo en el barrio Meix? O sea, usted está diciendo en otras palabras que las medidas de presión que han ejercido desde el sector que usted representa son en gran parte responsables de que este operativo se haya llevado a cabo. No, en parte es correcto lo que dice, pero no quiero atribuir a las medidas de presión y que sean medidas de presión las que hayan provocado esto. Esto es parte de un diálogo público-privado y de un convencimiento. Aquí no ha habido una presión, aquí ha habido un diálogo y la búsqueda de mecanismos consensuados de cómo resolver el problema. Y lógicamente hay visiones distintas, pero llegamos a convencernos cuál era la adecuada y hemos trabajado en eso. Ahora, el convencer también a las autoridades, no municipales, sino a nivel central, al gobierno, de que aquí en este barrio se estaba instalando un foco de crimen organizado, que en este barrio se estaba generando un foco de venta de contrabando de cigarros, de drogas, de armas, de productos falsificados, que en este barrio estaban operando mafias internacionales, que era un discurso que nosotros hemos sostenido de hace 3 años. Al principio había mucho escepticismo, incluso se decía que nosotros estábamos exagerando el fenómeno, y lamentablemente, y digo lamentablemente porque nos hubiese gustado no tener la razón, el tiempo nos dio la razón. Y frente a eso, perdimos mucho tiempo valioso, y por eso que nos exasperábamos a veces al ver que la autoridad no funcionaba con la rapidez que nosotros pedíamos. Hoy hemos llegado a un punto de inflexión porque es histórico lo que acaba de ocurrir. La parte intervenida, José, es la zona de Santiago donde más crimen organizado estaba funcionando activamente. Es la zona de Santiago donde se distribuía la mayor cantidad de cigarrillos de contrabando. Era un centro de contratación de sicarios. Estaba operando ahí los préstamos ilegales, es decir, era una zona que se había transformado en un ecosistema delictivo. ¿Y esas personas, con el conocimiento que usted tiene, están identificadas? Sí, claro, hay muchas investigaciones. De hecho, se desarmaron varias organizaciones. La Triada o Mafia China, la última, cayó el Rey de Meix. Han habido operativos en contra de venta de productos falsificados. Se están haciendo otras investigaciones, se han abierto líneas de investigación para perseguir la ruta del dinero, para perseguir a los distribuidores. Impuestos Internos presentó una querella en contra de unos comerciantes chinos que evadían impuestos y traían, por tanto, productos de contrabando. También se han presentado denuncias en contra de las organizaciones empresariales que están detrás son la fachada de las operaciones que realiza el comercio informal para importar. Ha habido mucho avance este último año, pero eso efectivamente fue un proceso de convencimiento muy lento y espero que esto se mantenga. Hoy debemos celebrar una victoria y eso es muy bueno porque cuando uno se mete en este tipo de cosas, José, usted entenderá que no sabe si va a llegar a puerto y se va a resultar. Bueno, en ese sentido, Adolfo, para seguir con la conversación y poder abarcar al menos las cosas que han pasado las últimas horas, ya vamos a profundizar en empresarios que están investigados y todo eso. Pero hubo un intento de reinstalación durante la madrugada de este día miércoles, primeras horas del día de hoy. ¿Cómo asegurar que eso no va a pasar durante las próximas jornadas? ¿Y cómo proyecta podría ser el próximo fin de semana, donde eventualmente la dotación de guardia o de funcionarios policiales podría bajar? En ese sentido, ¿cuál es el llamado que hacen a la autoridad pensando sobre todo en el fin de semana? A ver, yo hago varios llamados. Primero, al público en general los llamo a que no compren en el comercio informal. Ok. Sin demanda, el comercio informal no existe. Por tanto, la primera responsabilidad de que este fenómeno se extinga es no comprarle al comercio informal. Ahora, respecto a lo que ocurrió anoche, esto hay que vincularlo a un hecho bien especial. Una de las zonas que se intervino era un punto de distribución de droga. Y justamente se desbarató ese punto al ponerse cierre. Y la reacción media violenta de ese grupo tiene que ver con los extranjeros, varios fueron detenidos de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana, que estaban ahí vendiendo drogas, son ellos los que reaccionan violentamente. No es un intento de tomarse nuevamente el espacio, sino que es un intento de que no intervengan más allá de las rejas y de resistirse. ¿Por qué? Porque Carabinero está interviniendo fuera de las rejas.
lo que ocurrió no era que quisieran entrar a la zona que se cerró, sino era que estaban resistiéndose a la intervención de Carabineros, y en ese punto donde no había mayor resistencia era un punto de tráfico. Ya, pero ¿hay algún plan especial, alguna medida que vayan a implementar pensando en el fin de semana sobre todo? Hay medidas que sí. La respuesta es sí, ¿Sí? así lo... O sea, así van lo a ha mantener señalado una Carabineros. dotación. ¿Le han asegurado eso desde la autoridad? La Sí, dotación policial pero bueno, se mantiene. la que tenemos actualmente no se va a mantener. Lo que vamos a mantener son guardias municipales y carabineros que van a estar muy atentos a lo que pasa, y los carabineros, cuando exista algún problema de seguridad, cierran el portón, llaman a carabineros y se genera el plan de seguridad. Perfecto. Nuestro problema, José, como el de muchos barrios y de muchas partes de Chile, es que tenemos pocos carabineros. Entonces, no vamos a tener la cantidad de carabineros que desearíamos, pero por eso apuntamos nuestras pretensiones a tener una cantidad importante de guardias municipales. Perfecto. Y la forma que podemos nosotros contar con mayor cantidad de guardias municipales es levantar los recursos para apoyar al municipio para eso, porque el municipio de Santiago no tiene los recursos para tener la cantidad de guardias que nosotros quisiéramos. Adolfo. Y Sí, es por el favor, trabajo termine. que hay que hacer ahora. Sí, quisiera preguntarle si tiene información de empresarios establecidos que proveen mercancía a comerciantes irregulares. A ver, no voy a dar nombres ni apellidos porque no lo sé, pero lo que sí sé es que en la estructura criminal que se ha creado para vender sin impuestos, existe una maraña de artilugios que han creado que en el fondo comerciantes informales se han transformado en formales para poder canalizar la importación y distribuirla, pero todo el sistema que han creado es para poder vender en la calle. Ya, pero Entonces, usted en el fondo ahí está describiendo un comerciante que en la génesis era informal, que realiza una formalización falsa y sigue con toda esta maraña. Pero yo le preguntaba si comerciantes establecidos que puedan llevar años en el barrio o en otro sector de la capital y que hoy día le estén vendiendo mercancía al que vende de manera irregular en la calle. ¿Tiene información sobre eso? Y le agrego otra pregunta. ¿Alguno de ellos eventualmente pertenece a la asociación que usted representa? A ver, la primera pregunta es si hay comerciantes formales que están trabajando con informales, vendiendo los informales y tienen puestos en la calle. Sí, eso está acreditado. De hecho, hasta las redes sociales dan cuenta de algunas situaciones de comerciantes que están en esa situación. Sí, eso es cierto. Si esos comerciantes forman parte de nuestra organización, para evitar eso, nuestra organización es de inmobiliarios. Las personas que forman nuestra asociación como socios, no como colaboradores, son personas que son inmobiliarios del barrio, dueños de centros comerciales, galerías o propiedades. No ejercen directamente el comercio. Ya, perfecto. Entonces, usted podría decir que no en el fondo. Puedo decir que no. Pero, y justamente para evitar tener un topo y que se nos infiltrara, pusimos varias protecciones sabiendo que esa situación podía producirse, y creamos la forma de colaboradores de la organización. Y en esos colaboradores hemos pretendido siempre tener mucho cuidado de quién nos ayuda, y podríamos quizás tener más colaboración de la que obtenemos buscando abiertamente de manera indiscriminada. Pero hemos tenido ese cuidado porque sabemos cómo funciona el barrio y sabemos que eso nos podría traer muchos problemas, y hemos sido muy cautos al respecto. Ya, pero en esos colaboradores sí son personas que ejercen el comercio. Exactamente, ya. Ellos sí. Ya, y hemos tenido mucho cuidado, José, mucho cuidado en eso, porque una muy buena manera de destruir nuestra organización y desacreditarnos es enlodarnos con algún tipo de socio o actividades de estas personas. Claro, se lo pregunto porque, por ejemplo, el alcalde y el delegado han dicho que hay empresarios, y si mal no recuerdo, el alcalde ha hablado de empresarios chinos que están metidos en estas mafias, y siento que es una pregunta válida saber si la organización a la cual usted representa
tiene o no dentro de sus miembros a personas que eventualmente puedan estar incurriendo en este tipo de faltas o derechamente en este tipo de delitos. Usted dice que no, que los socios son personas que están ligadas al sector inmobiliario y que dentro de los colaboradores tienen un especial cuidado para que no se les cuele ninguno, digamos, que esté cometiendo o infringiendo un delito o yendo en contra de la ley. Adolfo, quisiera preguntarle también derechamente, ¿usted ha sido víctima de amenazas en todo este proceso por la voz que ha alzado en torno al tema? La respuesta es sí. ¿Qué tipo y cuántas? De variada naturaleza, varias desde hace tiempo. Y ¿qué más le puedo decir? El precio que hay que pagar cuando uno levanta la voz en este tipo de situaciones. Pero amenazas, estamos hablando, perdón que lo pregunte directamente, pero amenazas de muerte, ¿tiene identificadas también eventualmente a las personas que serían las autoras de estas amenazas? Hemos recibido amenazas, incluso puedo hablar de esto porque estaba en una entrevista que di en el diario La Tercera hace un tiempo atrás. Okay. Mi vehículo fue atacado en un episodio bastante extraño, confuso, y recibió 2 impactos de bala. Eso le puedo decir. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue en marzo del año pasado, hace un año. ¿Y esa investigación ha avanzado? ¿Hay algún nuevo antecedente? No arrojó resultados. Y bueno, da lo mismo. No lograron el objetivo, y la prueba de que no lograron el objetivo, José, es que estoy hablando contigo. No, por supuesto, y en buena hora que no lograron el objetivo, por supuesto, Adolfo, pero en base a ese tema, no es algo menor. ¿No ha pedido en algún minuto protección especial? Se lo pregunto pensando en que de alguna u otra manera usted lleva la vocería de una causa que representa, por supuesto, a otras personas que viven en el sector o que trabajan de manera regular en el sector, y estamos en medio de un operativo que ha generado muchas reacciones a nivel de las personas que están incurriendo o infringiendo la ley. Por eso le pregunto si no ha solicitado alguna protección especial en toda esta historia o en todo este proceso. No. ¿Tampoco se la han ofrecido? Tampoco me la han ofrecido, pero tengo algún tipo de protección básica y quiero entender que la mejor protección que tengo es la que me da justamente la figuración pública que tengo y eso me permite estar tranquilo. Cuando usted dice... Estoy tranquilo, José, estoy tranquilo. Sí. Pero me gustaría pasar este punto, José, no seguir enredando. Sí, no se preocupe, lo pasamos y vamos a otro tema, pero solo para terminarlo, cuando usted dice un tipo de protección privada, digamos, financiada por usted. Por mi asociación, exactamente, por nuestra asociación. Ok, Adolfo, vamos a otro tema porque usted ha puesto sobre la mesa también una propuesta a la autoridad municipal. ¿En qué consiste esta propuesta que les gustaría llevar adelante, me imagino, en el menor tiempo posible? ¿Y cuántos cupos eventualmente podrían acceder a esa propuesta que busca formalizar a algunos comerciantes en un determinado espacio, con todas las de la ley, digamos? Cuéntenos en qué consiste o qué implica esta propuesta. Sí, es una propuesta difícil, porque tiene primero que construirse y lograr un consenso entre muchos actores muy distintos que hay en el barrio trabajando en la calle, es de partida. Luego esa propuesta, después de construida, tiene que enmarcarse también en lo que nosotros podemos proponer. Y nosotros debemos proponer en base a la legislación vigente, en base a los criterios que ha fijado la municipalidad y en base a nuestro master plan. Con esas limitaciones, pero que también son una oportunidad, hay un grupo importante que se acercaba a nosotros y justamente se acerca a propósito de esta intervención. Le planteamos que era mejor que salieran pacíficamente, nosotros nos comprometimos a ayudarlo a levantar una propuesta técnica y esa propuesta después hay que llevarla al municipio y que el municipio la discuta y seguramente va a tener modificaciones. Ahora, básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es generar una forma de financiamiento permanente, porque esta actividad generaría recursos y esos recursos deberían ser destinados al financiamiento de la seguridad y al mejoramiento del área que definamos como distrito MEX. Perfecto. O un barrio comercial MEX. Okay. La idea es que se pueda, y esta es la discusión, esto podría quedar en nada, por tanto esto podría cambiar, con esa salvedad quiero empezar a exponerle. La idea es que se puedan arrendar, porque no van a haber más permisos precarios, que puedan arrendar módulos comerciales con ruedas de un tamaño aceptable, donde los emprendedores que desean formalizarse
puedan arrendar este espacio y vender dentro del área que nosotros definimos como... Pero hablamos de espacio público, ¿verdad? Módulos con ruedas en calle, ok. En calle, sí. Hay varias líneas de ayuda y de formalización. Esta es una de ellas, pero la más importante y la que más ruido va a hacer, que es justamente establecer en calle puestos y darle un dinamismo. Parte de la cultura del barrio es la calle, entonces hay que saber crear un modelo de calle. Ya existen comercios estacionados en calle en la Municipalidad de Santiago, hacer algo similar, enmarcarlo dentro de un concepto urbanístico y arquitectónico. Hay calles temáticas que nosotros quisiéramos crear, una calle china o árabe, esas son las ideas, y ese espacio arrendarlo a emprendedores y a valor comercial. Aquí hay un tema bien importante. No es para personas vulnerables. Si usted se quiere instalar en una área turística o comercial, sea el barrio Meix u otro en el futuro, porque pretendemos que este modelo pueda servir de ejemplo, usted tiene que pagar el valor comercial de estar en esa área, donde hay alto flujo, hay una alta venta. Sí. Y, por tanto, esa es la dinámica. Esto no es para... Y los criterios de selección hay que tener mucho cuidado con ellos. Tiene que haber participación ciudadana y tiene que haber transparencia para que no se cree el argumento de que esto es un sistema para los amigos y para los compadres. Y ese es un cuidado que hay que tener desde el principio, desde la elaboración misma de la propuesta, y por eso es que nosotros estamos hablando ahora con usted para explicar cómo va a ser y dejar muy en claro que aquí debiera el municipio plantear un sistema en que fuera abierto, que puedan participar esos sí emprendedores que han sido desplazados, que puedan demostrar que tienen una tradición de comercio. Oiga, Adolfo, sí, antes de terminar, ¿cuántos comerciantes han manifestado interés en esta propuesta que usted ha planeado o ha proyectado más bien presentar al municipio de la comuna de Santiago? Y también me gustaría preguntarle, ya para ir cerrando, ¿cuántas vacantes o cuántos cupos podría llegar a tener una propuesta de estas características? A ver, ¿cuántos están interesados? Por lo menos hemos conversado con 2, 3 sindicatos, eso significa que son al menos 3 calles, unos 300 ambulantes deberían estar siendo representados. ¿Y cuántas vacantes? Justamente va a depender del proyecto que presentemos. Ahí hay una discusión que hay que levantar. En opinión nuestra, podríamos utilizar todas las calles con una densidad baja, por tanto tampoco son muchos los puestos que se instalarían. La otra línea es que ellos construyan, tienen el capital suficiente, locales, que compren propiedad en el barrio y construyan locales. En Perú los ambulantes pudieron hacerlo. Nosotros consideramos que los ambulantes que están siendo desplazados son personas que ya han acumulado un capital suficiente para hacer ese tipo de inversiones, y esa es la otra línea. Y la otra es capacitarlos con la Cámara Nacional de Comercio para la formalización y que se instalen no solo en el barrio, sino que en el centro de Santiago hay otros locales que podrían explotar, y ellos son conocedores del comercio y les podría ir muy bien. ¿O establecer cooperativas tal vez también? Esa es justamente, José, dio justo. Ahí está, sí, para la adquisición de los inmuebles, una de las ideas que tuvimos cuando conversamos con los presidentes de los sindicatos era, que se formaran entre ellos una cooperativa y pudieran a través de la cooperativa comprar la propiedad y construir y ahí hacer sus locales. Bien, Adolfo, vamos a quedar atentos. Bueno, se emplazaría en las calles que hoy día han sido intervenidas, al menos la mayor parte de este proyecto, ¿no? Sí, esa es la idea, que operen como modelo en la Supermanzana. Bien, Adolfo Numi, representante de la asociación lo vamos a decir concretamente, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix. Gracias por su tiempo, gracias por la conversación. Abarcamos diferentes puntos importantes para que la ciudadanía entienda todo lo que está pasando en el lugar. Muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes y gracias a ustedes por el apoyo. Que esté muy bien, gracias. 6:03, vamos a la pausa. A esta hora en Hoy es Noticia, con imágenes del litoral central, la playa del Quisco, con mucha, pero mucha cantidad de visitantes, turistas en el litoral central. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Hoy es Noticia en compañía de nuestro compañero, el periodista Ivo Goich, que siempre lo vemos en el Palacio de la Moneda o en la conducción de Hoy es Noticia también. En esta oportunidad vamos a hablar, Ivo, de, podríamos llamarlo, una de las primeras polémicas entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Este concepto de amarre, todo por la oficialización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. Siguen los cuestionamientos, Ivo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, siguen los cuestionamientos y van a seguir probablemente hasta que conozcamos la opinión
definitiva del próximo gobierno, efectivamente del próximo presidente, el presidente electo José Antonio Kast. Hasta que no conozcamos efectivamente desde qué posición él va a abordar esta candidatura, si la va a apoyar José, si es que no la va a apoyar, van a seguir solamente siendo comentarios, pero que son muy evidentes, eso sí, hacia dónde apuntan, al menos por parte de sus colaboradores y de una figura que es fundamental, que es Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, quien es senador electo por la región de Valparaíso, pero quien hemos visto en campaña y ahora asumió un rol de vocero de la oficina del presidente electo, más allá de no ser un ministro de Estado. Claro, él es senador electo, pero independiente de la posición que tome el gobierno de José Antonio Kast, se le pueden abrir flancos desde todas partes. Por ejemplo, si apoya la decisión que ha llevado adelante el gobierno del presidente Boric, claro, se le puede abrir un flanco en su propio sector y ha habido algunos cuestionamientos, por la derecha. Si no la apoya, puede haber un flanco de la futura oposición, sobre todo pensando en el apoyo en determinados proyectos que quieran levantar en el Congreso. Correcto. Y el flanco diplomático también. No, son muchos y es por eso que se ha ocupado este término, al menos lo han ocupado dentro del futuro oficialismo, que es entre la espada y la pared, dejó el presidente Boric a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque como tú dices, hay varios flancos abiertos que sería bueno ir explicándolo. De partida, y para ser transparentes con esto, y lo han hecho desde el gobierno, lo han hecho también desde la oficina del presidente electo, esto no es que no se haya conversado. El 15 de diciembre se junta por primera vez el presidente Gabriel Boric con el recientemente, horas de haber sido elegido presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast. En esa primera conversación en el Palacio de la Moneda hablan de este tema. Y lo que se comenta desde el Palacio de la Moneda es que no es que el presidente Boric le pida una opinión a él por una decisión que ya tenían tomada, que había sido anunciada en el mes de septiembre en Estados Unidos, sino que le comunica, conversan acerca del tema de las posibilidades que tiene esta candidatura, pero una decisión que estaba tomada. Efectivamente, el gobierno dejó pasar un largo tiempo entre septiembre y febrero de esta semana, el lunes de esta semana, para inscribir esta candidatura, pero una candidatura que siempre estuvo oficializada y que se iba a inscribir bajo este gobierno. Para el gobierno de Gabriel Boric no había ninguna duda y no hubo duda de que iba a pasar antes del 11 de marzo esa inscripción. Lo dijo el presidente en Tolerancia Cero. Lo dijo en Tolerancia Cero, lo confirmó, dijo que iba a ser el mes de febrero, lo hizo en el mes de febrero. Ahora, ¿qué particularidades tiene? Que es una candidatura que no es solamente de Chile, sino que cuenta con el apoyo de Brasil y de México. Y para poner en un contexto, José, si es que José Antonio Kast decidiera no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, ya está inscrita. Y los países con los cuales ella representaría, los países que la presentan a ella, sería México y Brasil. ¿En qué punto quedaría, como tú dices, diplomáticamente a nivel internacional, un presidente de un país que no apoya a una 2 veces expresidenta de la República de Chile, con cargos importantes como alta comisionada a los derechos humanos de Naciones Unidas y también en ONU Mujeres? Entonces, ya ese es un flanco. Y como tú dices, está el político a nivel interno que tiene que ver con cómo se lo tomarían efectivamente las bases de apoyo que tiene a nivel político con los partidos que lo apoyan, sobre todo el Partido Republicano, los libertarios, el social cristiano, y para qué decir la UDI también, que ha puesto ahí sus reparos. No es generalizado, podríamos decir, en la oposición actual el hecho de que todos opinen que no se debería apoyar esta candidatura, ni de forma ni económicamente, sino que hay varias voces importantes también que han dicho lo importante sería poder que esto se transforme en una política de Estado y poder apoyarla. Eso sí, mayoritariamente, y las voces que hemos escuchado están en contra de la forma en la que hizo el presidente Gabriel Boric. Se habla de lealtad, se habla de haberlo puesto contra la espada y la pared y de haber amarrado, como tú dices, el más grande de los amarres, dijo Arturo Esquella el día de ayer, a través de esto, porque lo deja con muy poco espacio de movimiento José Antonio Kast. Claro, yo escuchaba también algunas voces que decían el día elegido por el presidente Boric no es el adecuado, era justo el día que se cumplían 2 años de la tragedia en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, y algunos lo interpretaban como, comillas, una cortina de humo para que no se criticara que la reconstrucción no estaba completa. O sea, cuestionamiento ha habido por montón y, como tú dices, el más grande de los amarres, dice un sector de la derecha. Sí, son interpretables, por supuesto, en política, cada una de las decisiones, los movimientos, los anuncios, los días en los que se hace. Eso quedará para la interpretación, efectivamente, del mundo político. Nosotros, exponiendo estos hechos, es que el día lunes se presenta esta candidatura y no cayó nada de bien en la oficina del presidente electo, donde esperaban, incluso él, lo dijo en Bruselas el día de ayer, que se hubiese comunicado esto, que se hubiese conversado, saber también con cuánto apoyo cuenta Michelle Bachelet más allá de México, Brasil y por supuesto nuestro país, para saber
efectivamente tiene posibilidades reales o no, y eso es lo que molesta en la oficina del presidente electo, y probablemente, ya especulando un poco, probablemente si José Antonio Kast tenía la decisión tomada de apoyarla, quería ser él el que lo dijera. Y si lo vemos de forma política, es un punto importante también, como tú dices, para la relación que puede tener en el Congreso, en el Parlamento, con la futura oposición. Mira, vamos a partir por las críticas, que han sido muy duras el día de hoy y el día de ayer. Y las dos voces más críticas que hemos escuchado hasta ahora han sido Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, y también el senador Rojo Edwards, quien él habla de deslealtad por parte de la actual administración frente a la que va a asumir el próximo 11 de marzo. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. Molesta tan profundamente esta avivada de presentar una candidatura a 37 días antes de dejar la administración. Creemos que no corresponde, que eso tenía que estar en conjunto, en consenso, conversado y acordado con la administración futura. Y además porque en definitiva es, tal como se ha visto durante estos días, es una candidatura que divide a los chilenos y que genera gastos que no estamos en condiciones de absorber. Tenemos otras prioridades y por lo demás tiene pocas probabilidades de éxito. Evidentemente que estos amarres, estos adelantamientos de concursos, estos nombramientos más rápidos de lo que uno esperaría, poco usuales, digamos, para el mes de febrero, generan, digamos, un daño importante, porque efectivamente son personas estas que amarran en último minuto, que vienen con una carga ideológica. La presentación de la candidatura de Michelle Bachelet hoy, como se hizo, claramente tiene objetivos internos, porque no es verdad que la candidatura de Michelle Bachelet sea hoy día una candidatura fuerte, porque tiene el problema muy grande que el propio presidente Boric se ha encargado de hacerlo más profundo, de la posibilidad de veto de parte de Estados Unidos. Cuando cada vez que el presidente Boric le dice que es un mentiroso, que dice falsedades, que es un emperador o que es un criminal al presidente Trump, obviamente hace mucho más difícil la candidatura de Michelle Bachelet. José, es interpretable el último argumento que da, eso sí, el senador Rojo Edwards, porque que dependa de los comentarios del presidente Boric o críticas que ha hecho a la administración de Donald Trump, a ciertas decisiones que ha tomado para evaluar con el poder de veto que tiene por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una candidatura, es verdaderamente muy difícil. Desde quienes están a cargo de la candidatura de Michelle Bachelet dicen que han conversado, esto se ha conversado con otros países también, ellos no ven un riesgo latente de que Estados Unidos pueda vetar esta candidatura. Sí se ha ocupado mucho como argumento ese sentido de las palabras que ha tenido el presidente de la República, Gabriel Boric, pero hay que decir que son dos personas distintas, sí, la candidata es ella, Donald Trump jamás ha contestado algún tipo de comentario que ha hecho el presidente de la República, Gabriel Boric, más allá de la diferencia ideológica que puedan tener, así que hay que ver si hay que tener cuidado con ese comentario de que Estados Unidos efectivamente podría vetar, porque podría vetar a Estados Unidos como podría vetar cualquiera de los que tiene el poder de veto al interior de Naciones Unidas. Si existe un apoyo del próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast, sabemos que buenas palabras ha tenido Donald Trump en torno a la figura de José Antonio Kast. Cambia totalmente quien lidera el país. Así es, así que, bueno, todos buscan argumentos a favor o en contra de esta candidatura. Lo cierto es que en el actual oficialismo hay un consenso generalizado que es la mejor carta. Estamos ante una posibilidad única, dicen, de tener a la primera mujer chilena y representada con el bagaje y oficio que tiene la expresidenta Michelle Bachelet. En la oposición mayoritariamente están en contra de las formas, que no es relevante para el país, que en los temas de emergencia no son estos, que la gente no está preocupada de esto precisamente, que se va a gastar dinero que se puede ocupar en otras cosas, así que esto va a seguir y, como te digo, el punto final lo va a tener que poner José Antonio Kast cuando se decida si es que lo va a apoyar finalmente o no. Lo cierto es que en el gobierno han sido muy críticos acerca de la postura que ha tomado la actual oposición. De hecho, el presidente ayer hablaba de frivolidad, de pequeñez en política ante esta candidatura, algo que fue refrendado el día de hoy por la ministra vocera Camila Vallejo, quien además tocó el tema del amarre, que les molestó mucho, que ahora dicen que la oposición dice que todo lo que quiera hacer el gobierno de acá al 11 de marzo se puede considerar un amarre, y ella dice, bueno, ¿qué quieren? Una palabra que ya la han usado en otros contextos, digamos, y que siempre le ha causado molestia al gobierno. La vamos a escuchar, ella dice, ¿quieren que no gobernemos? Pasemos a escuchar a Camila Vallejo. Comparto lo que dice el presidente. Me parece frívolo leer todo en clave nacional cuando se trata de una candidatura de envergadura y alcance internacional. Esta cuestión del amarre creo que se enmarca en un relato más allá de la candidatura de Michelle Bachelet. Creo que hay una intención de una parte de la actual oposición
de hacer que todo el trabajo que está haciendo el gobierno, que es gobernar, parezca ser un amarre. Es casi una invitación a deja de gobernar porque si no todo te lo voy a acusar de amarre. Deja de legislar porque se lee como amarre. Deja de presentar una candidatura a las Naciones Unidas porque es un amarre. Deja de hacer... O sea, ¿qué pretenden? ¿Que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? Si el gobierno actualmente es el gobierno del presidente Boric. Y es el presidente Boric el que gobierna hasta el 11 de marzo. Claro. Después serán ellos. Bueno, ahí está José respondiendo a las críticas que se han hecho precisamente ante una decisión que toma quien lidera la política exterior de nuestro país hasta el 11 de marzo, que es el presidente de la República, Gabriel Boric. A partir de esa fecha, quien va a liderar esta política exterior será sin duda José Antonio Kast y Francisco Pérez Maquena, quien ha sido designado como su canciller. Así que esto va a seguir, José, yo te digo, sí, va a seguir de acá hasta el 11 de marzo, a ver si es que José Antonio Kast cambia de opinión y opina algo antes. Y es probablemente lo primero que le vamos a preguntar desde el 11 de marzo. De todas maneras. Ahora cambiemos de tema, nos vamos a quedar en la lista política, en lo que sucede, en lo contingente. Si yo te pregunto, ¿cómo te imaginabas tú que iba a hacer la reunión bilateral de Iván Poduje con Carlos Montes o la de Jorge Quirós con Nicolás Grau? En la previa. Durante el periodo de campaña, el propio presidente electo tuvo cuestionamientos muy potentes en contra de la figura de Carlos Montes y también quien va a ser el ministro de Vivienda. Entonces, claro, me hubiese imaginado tal vez una reunión donde se pusieran sobre la mesa mayores cuestionamientos, sobre todo por el proceso de reconstrucción en Viña. Sí, dos personas que tienen carácter fuerte, además, que son potentes también en la manera de argumentar. Carlos Montes con un bagaje político enorme, Iván Poduje con un conocimiento técnico también muy importante, que va a ser el próximo ministro de Vivienda. Pero en la previa, José, lo que hemos visto es que estas reuniones bilaterales han estado antecedidas de peleas, de cuestionamientos y de críticas de los que van a entrar con los que van a salir. Lo vimos en el caso de Iván Poduje con Carlos Montes por la reconstrucción. Sí. Y por la cantidad de viviendas que se construyeron también durante esta administración. Lo vimos con Jorge Quirós diciendo el día sábado que estamos en una situación de emergencia económica por el déficit fiscal y las cifras que adelantó el gobierno iban a venir durante el mes de febrero por tercer año consecutivo no cumpliendo la meta fiscal. Y vamos, hasta ahí han existido otros roces entre algunos ministros, lo mismo de Michelle Bachelet, que como el gobierno y la Cancillería se adelantan. Y al momento de, lo que ha pasado es que las reuniones han sido en un tono muy cordial, pero el día de hoy se sumaron dos protagonistas nuevos, que no estaban todavía como en nuestro plan de quizás iba a haber alguna pelea, que es la ministra Jessica López de Obras Públicas y Martín Arrau, el próximo ministro de esa cartera. Martín Arrau dio una entrevista el día domingo en el diario Financiero donde expresa que quiere hacer un cambio importante estructural al interior del Ministerio de Obras Públicas y que él no llega ahí solamente para cortar cintas. Eso le molestó a la ministra Jessica López y mira, le contestó a través de redes sociales, José, a través con este siguiente posteo. Oiga, @Martín Arrau, o sea, directo, la notificación le llegó a su dispositivo móvil, José. Y el oiga igual ahí... Sí. Nadie viene al MOP solo a cortar cintas, pero ese hito es muy importante porque es el cierre de un trabajo serio y sobre todo, en mayúsculas, honra a las personas a quienes esas obras sirven y por la que tanto han luchado. Si la cinta la corta el presidente, mucho mejor. Le contesta a la ministra el día de hoy, ministra que acompañó al presidente de la República en sus actividades en la región de Aysén. Y no se dejó esperar la respuesta nuevamente de Martín Arrau, el próximo ministro de Obras Públicas. Escuchemos sus palabras, todo esto en la antesala de una reunión que se va a producir en las próximas semanas. Esta polémica que se ha armado, yo creo que lo que esperan los vecinos que nos están viendo, los ciudadanos, es efectivamente que el gobierno de Chile, que el Ministerio de Obras Públicas recupere la agilidad, que recupere efectivamente ese sentido de urgencia para poner obras al servicio de los vecinos. Está bien que se adjudiquen cosas, está bien que se anuncien cosas, pero eso se tiene que traducir en materializar obras. Y ahí es donde efectivamente hay muchas cosas que se podrán mejorar y algunas polémicas que han habido en los últimos días efectivamente no es lo que tenemos que poner en el debate público, sino que el debate público tiene que ser efectivamente en cuanto a obras públicas, cómo aceleramos y agilizamos la respuesta a los vecinos con esa infraestructura. Nosotros estamos preocupados efectivamente de cómo acelerar la inversión y dar respuesta a los vecinos. Una placa más, una cinta menos, no es un tema que nos quite el sueño. Oye, Ivo, en el tuit original de la ministra Jessica López, creo que al final ella arrobaba al presidente de la República
en la publicación que ya hizo en las redes sociales, y el presidente de la República en gira en la Patagonia se refirió también a este tema, señalando que cortar cinta era súper importante, que representaba todos los beneficios que traía una nueva obra, por ejemplo, en un determinado territorio de nuestro país. Llegó hasta el presidente. Sí, y llama la atención, como te digo, cómo se nos sucediendo esto, porque si lo aterrizamos es desde el presidente de la República con José Antonio Kast y sus reuniones han venido antecedidas de peleas, pero cuando se juntan, efectivamente, son muy en buen tono y todos destacan que son de alto nivel, de nivel republicano, que respetan las instituciones, y todos los ministros que se han juntado han tenido esta misma forma de abordar la reunión, pero en todas las que han ido antecedidas de alguna mini polémica. Por ejemplo, este viernes todavía falta la ministra de la Mujer con Antonio Orellana y Judith Marín. Esa no ha venido antecedida de polémicas por parte de las ministras. Sí, de afuera, recordemos por el tema de Judith Marín y de dónde viene y su religión, y hay todo un centro de debate, por supuesto, como ese tema. Pero la ministra ha mantenido un tono. Ha mantenido el tono y ya se va a hacer el día viernes, y bueno, las próximas semanas van a venir otras importantes, la de las voceras de gobierno. Hay mucha expectación también acerca de lo que pueda pasar en ese cargo que es tan importante. Para cerrar, el presidente de la República electo, José Antonio Kast, se encuentra en estos momentos en Europa. El día de hoy se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, una figura que tiene luces, sombras, que es muy criticado también por su forma de ejercer la política en ese país, pero que fue muy destacado por José Antonio Kast en materia migratoria. Por un muro, una valla que construyó, que él se adelantó al problema migratorio que existía en Europa, y eso él lo valoraba muchísimo, que hay multiplicidad de lugares, de formas donde poder establecer comercio, con ellos también agropecuario, farmacéutico, entre otras aristas. José más tarde se juntó con el presidente de ese país, y para terminar lo que es esta gira por Europa, el día de mañana se va a reunir con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, para retornar a nuestro país día viernes. Viernes, donde, José, esperemos que ahora sí tengamos el anuncio final de subsecretarios, subsecretarias y también de los delegados y delegadas presidenciales. Mira, podría pasar el viernes. Vamos a quedar atentos entonces. Ivo Goich, muchas gracias por la información y todo el análisis. Que tengas una buena tarde. Tú también, que estés bien. Nos vemos, muchas gracias. Bien, sigamos avanzando, y a propósito de lo que nos relataba Ivo Goich, siguen realizándose estas bilaterales entre ministros entrantes y ministros salientes. El día de hoy se llevó a cabo el Ministerio de Hacienda. Nicolás Grau recibió al futuro titular de la cartera, Jorge Quirós, y quien tiene todos los detalles del encuentro es la periodista Natalia Muñoz, que ya está conectada con nosotros en Hoy es Noticia. Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, se acaba de llevar a cabo esta reunión en bilateral entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y quien va a ser su futuro en el cargo, el futuro ministro Jorge Quirós. Fue una reunión que empezó alrededor de las 15 horas, duró cercano a las 2 horas, 1 hora y media más bien, donde se abordaron diferentes puntos. Lo que sí es que no respondieron preguntas de la prensa. De hecho, se acercaron a hablar y a entregar declaraciones tanto el ministro Nicolás Grau, también Jorge Quirós, pero no respondieron ninguna pregunta de la prensa. Lo que sí afirmaron es que esta va a ser la primera de muchas reuniones que van a llevar a cabo para poder hacer este traspaso correcto justamente de este ministerio, que es esencial también con respecto a los diferentes factores. Recordemos de que ha sido muy polémico durante la semana pasada. Recibíamos el balance estructural 2025, donde por tercer año consecutivo se incumple la meta fiscal, donde por supuesto fue un tema que se abordó en esta reunión. Según lo que nos comentaban, eso sí, nosotros le preguntábamos a quién va a ser el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con respecto también a los recortes que ellos habían anunciado. Recordemos de que el presidente electo José Antonio Kast, en una de sus promesas de campaña, había prometido que se iba a recortar 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses, y era el mismo futuro ministro de Hacienda quien aseguraba durante el fin de semana de que este plazo sería mayor y no serían estos 18 meses que habían prometido en campaña. Al respecto, no se quiso referir el futuro ministro de Hacienda. De hecho, no quisieron responder ninguna pregunta
pregunta, ninguno de los dos, y se retiraron inmediatamente de la sala de prensa del Ministerio de Hacienda. Ahora, eso sí, son varios los temas que se podrían haber tocado. Uno de ellos también es muy importante y que recibíamos las noticias durante la jornada de ayer, y es por este rally alcista del precio del cobre, donde de hecho Cochilco ya aumentó su proyección del precio promedio del cobre para este 2026, 4,95 dólares la libra es la proyección en promedio del precio del cobre, y esto por supuesto va a traer bonanzas para nuestra economía y para las arcas fiscales. Y esto, según lo que nos comentaban los economistas, los especialistas, nos decían de que sería alrededor de 2.000 millones de dólares más que tendríamos de recaudación para este año, y que por supuesto ayudan bastante al estrecho presupuesto. Esto podría haber sido uno de los temas. Esta reunión se llevó a cabo aquí en Teatino 120. Estuvo acompañado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, también de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, y llegó el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acompañado también de un asesor político que, según lo que se presume, podría ocupar el cargo de subsecretario de Hacienda. Hablamos de Tomás Bunster, y también estuvo acompañado de quien va a ocupar el cargo como director de presupuesto, que ya fue confirmado por parte del presidente electo José Antonio Kast. Escuchemos entonces cuáles fueron las declaraciones al respecto del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esta es una reunión, ¿no es cierto?, de traspaso institucional, da cuenta de lo importante que es dar continuidad al funcionamiento del Estado. El Ministerio de Hacienda es un ministerio que tiene un conjunto de actividades que son cruciales para el desarrollo del país, y es muy importante que todas ellas tengan la debida continuidad. Lo que nos ha pedido el presidente Boric es que este sea un traspaso impecable, serio, transparente y poniendo siempre por delante el país. Le he transmitido a Jorge y su equipo toda la disponibilidad del Ministerio de Hacienda, de los equipos que actualmente aquí trabajan, para colaborar, entregar los antecedentes técnicos, la información fiscal y responder, por supuesto, a todas las consultas necesarias de forma tal que tengamos una transición fluida. Ahí escuchábamos entonces palabras que entregaba el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien confirmaba de que se van a continuar reuniendo durante este mes de febrero para hacer un traspaso ordenado justamente del Ministerio de Hacienda. Como les comentaba entonces, llegó hasta este lugar, hasta Teatino 120, Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, acompañado de Juan Pablo Gómez, que de hecho asumirá como director de presupuestos, y también de Tomás Bunster, quien se presume que podría asumir en el cargo de subsecretario de Hacienda, pero que todavía no está confirmado por parte del presidente electo. Ahora también esta reunión, como les comentaba, estábamos muy expectantes de que el futuro ministro de Hacienda se fuera a referir a estos recortes, al estrecho presupuesto de este año y también al incumplimiento de las metas fiscales por tercer año consecutivo debido a este balance estructural que se entregaba correspondiente al año 2025. No se refirieron a ninguna pregunta también que les hicimos por parte de la prensa, pero comentaban de que se van a continuar reuniendo y van a poder seguir conversando estos temas, donde al parecer, según lo que ellos confirmaban, no fue la única reunión y no bastaba para poder seguir con este traspaso ordenado del Ministerio de la billetera fiscal, por supuesto, que es muy importante. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Es la primera de una serie y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que busca en este caso facilitar la transición, resguardando la continuidad del funcionamiento del Estado. La reunión que hemos sostenido con el ministro y su equipo se ha centrado en obtener antecedentes que son esenciales para asegurar un traspaso ordenado. Hemos acordado seguir trabajando durante todo febrero para llegar sin tropiezos al 11 de marzo y asegurar que el país mantenga su completa normalidad en su funcionamiento fiscal y económico.
Habían varios temas entonces que se podrían haber tocado en esta importante reunión, la primera reunión bilateral del Ministerio de Hacienda durante las últimas semanas, específicamente esta primera semana de febrero, que fue marcada por esta alza en la proyección del precio del cobre para este año y también para el 2027, y también marcado, por supuesto, por el balance estructural del 2025. Recordemos que una de las medidas correctivas que proponía el Ministerio de Hacienda, que de hecho propone que continúe, es este recorte de 8.000 millones de pesos para poder hacer frente también a esta desviación justamente que existe en el presupuesto de este año. Otra también es crear un comité asesor que venga a estudiar si es que esta baja en la recaudación de los impuestos de primera categoría se deben más bien a un factor estacional o más bien estructural, ya que recordemos las palabras que entregaba y que de hecho conversaba el ministro de Hacienda Nicolás Grau en CNN Prime, donde se refería a de que no tienen certeza de por qué está ocurriendo este fenómeno, esta baja en la recaudación. Primera reunión bilateral entonces en el Ministerio de Hacienda, quedan para el mes de febrero antes de que el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast asuma el 11 de marzo. Bien, Natalia Muñoz, muchas gracias por toda la información. Seguimos monitoreando lo que pasa en torno a la economía y este y otros encuentros bilaterales de la administración entrante y por supuesto con la administración saliente. Muchas gracias. 6:32, nos vamos a la pausa a esta hora con imágenes del puerto de San Antonio. 22 grados a esta hora en esa zona de la región de Valparaíso. Ya estamos de vuelta con Hoy es Noticia. Estamos de vuelta con las noticias. Les cuento que luego de varias jornadas de formalización, la justicia desestimó la prisión preventiva para los imputados en el caso Procultura. ¿Cuáles fueron las razones? Francisca Cárdenas, con esa y otras respuestas a esta hora de la tarde. Francisca, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y varias reacciones y una resolución que han calificado como un duro revés para el Ministerio Público, para los antecedentes que ha mostrado durante estos 4 días de formalización el Ministerio Público, la Fiscalía, en medio de lo que es la arista Procultura del caso Convenios, una arista clave que además investiga el traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el gobierno regional metropolitano hacia la Fundación Procultura, cofundada por el psiquiatra Alberto Larraín, que fue detenido, recordemos, el viernes junto a los otros involucrados y formalizados durante los últimos 4 días. Fue un día de formalización largo, el de ayer justamente más de 8 horas, para llegar a la resolución por parte del juez Patricio Álvarez de que no hay antecedentes suficientes y claros que denoten justamente la constitución de un delito en medio de lo que son las acusaciones de la Fiscalía en torno a esta, digamos, investigación que se le hace a esta fundación cofundada por el psiquiatra Alberto Larraín, y además se critica lo que es el cambio de criterio, dicen algunos exfiscales, expertos también, y parte de las reacciones en el mundo político, un cambio de criterio porque el viernes se detenía a estos involucrados y luego tras varios días se toma esta determinación por parte del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, y además desestimando el arresto domiciliario total. También otra medida cautelar que se estaba analizando y pidiendo también por parte del Ministerio Público. Vamos a escuchar entonces qué dijo ayer Alberto Larraín, además de criticar justamente a los medios de comunicación en medio de este caso. Estimado, creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos. No, estamos informando. Así que, por favor, espero que pido respeto a mi familia y hablamos. Alberto, si nos puedes comentar qué va a hacer lo siguiente que va a hacer. Claro, hay parte de lo que dijo Alberto Larraín, bastante breve, se fue sin dar ningún tipo de declaración, ahondando más ni respondiendo tampoco dónde están los otros 1.000 millones de pesos que justamente no fueron ejecutados, porque solamente se tienen pruebas de que fueron ejecutados, que habrían sido ejecutados 600 millones de pesos de esos más de 1.600 que fueron traspasados. Y además se investigan más de 6.000 millones de pesos por parte del Ministerio Público en transferencias a otros gobiernos regionales. Recordemos que
que desde el año 2021 al 2022 la Fundación Procultura, aumentó todos sus ingresos debido a estos traspasos de dineros con los gobiernos regionales para distintos programas, y en este caso, en el que investigan justamente al gobierno regional metropolitano, era para un plan supuestamente para la prevención del suicidio que se llamaba Quédate. Así que pasemos a escuchar también qué dijo el abogado Alberto Larraín tras esta resolución. El juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar de los antecedentes que se expusieron en la audiencia. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio. Y lo otro que es importante es que establezca claramente el proyecto, los proyectos que hace y en ese momento hacía Procultura, son proyectos reales que, bueno, no pudieron seguir desarrollándose, pero no observó nada de naturaleza penal. Eso es muy importante tenerlo claro. Claro, ahí parte de lo que decía su abogado, justamente que defendía los argumentos entregados al Ministerio Público y además que respondía también a una pregunta que se le hacía a Larraín, que era ¿dónde están los otros 1.000 millones de pesos? Eso no respondieron y sí lo hizo su abogado diciendo que lo que está seguro es que no están en el bolsillo del psiquiatra, justamente, que no fueron estos 1.000 millones de pesos ejecutados. Solamente se comprobó 600 millones de pesos de estos más de 1.600 que se traspasaron desde el gobierno regional metropolitano. Esta medida también de prohibición de salir del país de arraigo nacional no solamente fue para Larraín, sino que también para las otras involucradas. Recordemos que Larraín estaba en el anexo Capitán Llaver mientras duraba la investigación y la formalización durante estos días, y las otras involucradas, estaban en la cárcel de San Miguel, también con detención en tránsito mientras durara la formalización. Ellas también quedaron con arraigo nacional. Me refiero a María Constanza Gómez, que la mencionamos bastante durante esta semana porque fue el mismo fiscal justamente a cargo de esta formalización durante esta semana que mostró chat también al Ministerio Público y a tribunales justamente entre Larraín y también ella, justamente María Constanza Gómez, quien tenía un cargo muy importante dentro de la Fundación Procultura. También fue lo mismo para Evelyn Magdaleno y María Teresa Busleme, quienes se quedaron solamente con esta medida de arraigo nacional. Por otro lado, también otra de las cosas que se criticaba justamente esta semana es que a los medios de comunicación, a diferencia de otras causas y otras investigaciones como la que se ha hecho en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se permitía la transmisión en vivo para los distintos medios de comunicación. Esta vez no fue así en todo lo que tiene que ver con el caso Convenios y todo lo que tiene que ver con lo que es Procultura. Solamente se permitió ingresar a la sala de audiencias, tomar imágenes brevemente, escuchar lo que decía el fiscal y los distintos querellantes, pero no transmitir en vivo, a diferencia de otras ocasiones y otras causas relevantes. Así que escuchemos parte también de algunas reacciones políticas de durante esta jornada. Increíble lo que ha ocurrido. Más de 1.600 millones de pesos perdidos literalmente. 2 años de investigación para que el juez le diga al Ministerio Público que no aportó pruebas ni siquiera para una medida cautelar ni para tener por acreditados los delitos. Algo pasa en este país. No puede ser que luego de una larga investigación no se llegue absolutamente a nada. Y lo único concreto es que hay 1.600 millones de pesos que se perdieron, que no se sabe su destino. Es lamentable lo que vimos con el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, quien no otorga la prisión preventiva principalmente para el señor Larraín. Si bien esto es un revés en este proceso, no es una derrota, y creo que la apelación de la Fiscalía de Antofagasta tiene la contundencia y el respaldo necesario para seguir avanzando en este emblemático caso de Procultura. Francamente es incomprensible que hayan jueces enquistados en el Poder Judicial que toleren, avalen y permitan la corrupción en nuestro país. Esto socava las bases de la democracia y yo espero que la Corte de Apelaciones cumpla el rol y el mandato legal y constitucional y corrija esta resolución que no se ajusta a derecho, tal como corrigió la resolución dictada por este mismo juez
que permitía el ingreso a la cárcel de personas extranjeras indocumentadas para visitar a miembros del Tren de Aragua. Ese es el juez que resolvió esta situación. Claro, un error entonces y un duro revés, decían algunos parlamentarios, para el Ministerio Público, más de 2 años de investigación justamente de lo que es esta arista Procultura en el marco del caso Convenios, así que nos vamos a quedar muy atentos a esos 90 días además que dieron solamente de investigación para la Fiscalía el juez justamente en el marco de esta investigación y este caso que lleva ya bastante tiempo, y por otro lado también muy atentos a lo que podría ser el ingreso, la puesta en tabla de la solicitud de desafuero que hay para el gobernador Claudio Rego, a quien no se le ha visto en actividades de verano comunes que él hace justamente en su cargo como gobernador de la región metropolitana, y además no ha respondido por estos días a los medios de comunicación sobre esta solicitud de desafuero que hay en su contra, justamente para poder seguir investigando cuál era su rol en estos traspasos de dinero que se hicieron a la Fundación Procultura. Claro, muchos temas que seguir analizando. Gracias, Francisca Cárdenas, que tengas una buena tarde. Estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. Les cuento que el día de hoy comenzó la construcción de la mega línea de transmisión Quimal-Loaguirre, una infraestructura estratégica para la transición energética de nuestro país. ¿En qué consiste el proyecto? Pilar Gutiérrez tiene toda la información. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Claro, un muy esperado inicio de obras se produjo esta mañana para el sector energético, y es que en una ceremonia oficial que se realizó por parte de la empresa a cargo se inició con la construcción de la megalínea de transmisión Quimal-Loaguirre, un proyecto de infraestructura clave para lo que es la transición energética del país, porque va a permitir el traslado de las energías renovables desde el norte del país hacia la zona central. No solo eso, sino que también va a permitir fortalecer el sistema eléctrico al añadir nuevas líneas de transmisión y de esta forma fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, ante distintas fallas que puedan surgir, y así poder evitar de mejor manera, por ejemplo, incidentes como el que se vivió el 25 de febrero del año pasado con el mega apagón que dejó a casi todo el país sin electricidad. Pero no solo eso, sino que también va a tener efectos que van a poder sentir directamente también los consumidores, los usuarios en sus bolsillos, porque esto podría tener un efecto también sobre las cuentas de la luz al permitir la llegada de energía que es más barata, que tiene menores costos, y eso podría traspasarse entonces a las tarifas que pagan los usuarios cada mes. Esto entonces es parte de los efectos que podría tener esta mega línea de transmisión Quimal-Loaguirre, que ha sido muy valorada por distintos expertos del sector energético, y en una ceremonia entonces que convocó también a importantes autoridades del país. Estuvo ahí, por ejemplo, el ministro de Hacienda, también la ministra de Medio Ambiente y el viceministro de Minería y Energía, Álvaro García. Escuchemos lo que decía este último posterior a la ceremonia. Se trata de traer energía más limpia y más barata del norte del país al centro, donde están los grandes centros de consumo, y además de manera más segura, por lo tanto evitando cortes y apagones como los que hemos tenido en el pasado. Eso significa que los clientes van a pagar tarifas más bajas en el futuro, pero además de eso es un proyecto extraordinariamente grande en materia de inversión, 1.500 millones de dólares, 7.000 puestos de trabajo durante su fase de construcción, por lo tanto tiene un impacto directo, tiene un gran impacto ambiental porque reduce la huella de carbono del conjunto del país al modificar la matriz energética desde combustibles fósiles a energías renovables no convencionales que no emiten carbono. Revisemos entonces cuáles son algunas de las características que va a tener esta línea de transmisión Quimal-Loaguirre. Ahí lo comentábamos, va a permitir el traslado de energías renovables desde el norte, en específico desde María Elena en Antofagasta hacia la subestación de Loaguirre en Pudahuel, en la región metropolitana, en lo que va a ser la línea de transmisión más extensa de todo el país. Va a medir más de 1.300 kilómetros y
incluye también más de 2.500 torres de alta tensión, entonces para permitir este tipo de infraestructura. También se trata de un proyecto con un impacto económico relevante, involucra una inversión de 1.500 millones de dólares y también ahí entregaban las cifras desde, lo hacía el ministro García, decía que esto va a permitir una generación de empleo de cerca de 7.000 puestos de trabajo en la construcción también de lo que va a ser esta megalínea de transmisión. Pero no solo eso, sino que también, como habíamos comentado, el impacto ambiental que esto va a tener. Actualmente uno de los grandes desafíos que existe en el sistema eléctrico es que si bien en el último tiempo ha aumentado la capacidad de generación con proyectos de, por ejemplo, energía solar, también energía eólica, actualmente no se cuenta con las líneas de transmisión suficientes para poder trasladar toda esa generación. Las líneas de transmisión no han crecido al mismo ritmo y en ese sentido entonces esto busca hacerse cargo de ese desafío y permitir esta transición energética. Escuchemos también lo que decía el gerente general de Conexión Energía por este inicio de obras. Es una muy buena noticia para el país porque representa el inicio de la construcción de un proyecto urgente y habilitante para la transición energética del país. Permite el aprovechamiento más eficiente de las energías renovables y en la práctica es una obra concreta que habilita la transición energética, que es una urgencia climática. Vamos a tener una infraestructura que va a duplicar prácticamente el sistema de transmisión. Y eso elimina restricciones. Cuando se eliminan restricciones, en general, hace más eficiente el aprovechamiento de la energía en todo sentido. Ahora, lo que es muy importante es que este proyecto ha sido sometido a probablemente el estudio de impacto ambiental más grande de Chile. Claro, se trata de un evento muy importante para el sector energético, también para la economía en general, pero sobre todo también mencionaban marca un hito para lo que es la tramitación de grandes proyectos de inversión, sobre todo porque este proyecto demoró 2 años en obtener el permiso entonces ambiental para poder realizarse, lo que es, había comenzado en 2023 la tramitación de este permiso, lo obtiene finalmente en 2025 y así es que entonces puede iniciar las obras, pero es bien importante este plazo, estos 2 años que demora, porque ahí lo que se había informado en su momento desde el Ministerio de Hacienda es que esto implica una reducción de 30% en lo que había sido los plazos de los permisos, de la aprobación de los permisos en el año 2025. Es decir, da cuenta entonces de cómo se pudo reducir el tiempo de esta tramitación. Y acá lo que destacaba la ministra del Medio Ambiente es que esto tiene que ver sobre todo con una evaluación de impacto ambiental que entregó la empresa a cargo del proyecto, que fue muy completa y que cumplía entonces con toda la información requerida como para poder entonces avanzar con celeridad. Escuchemos también las palabras entonces de la ministra del Medio Ambiente. Chile tiene una ley marco de cambio climático desde el año 2022 en la cual uno de sus objetivos es el carbono neutral a más tardar al año 2050. Para que eso ocurra, esta línea de transmisión es una condición habilitante y por lo tanto es un pilar fundamental para la descarbonización del país. Dada la magnitud de la intervención en el territorio, pasando por 28 comunas, 5 regiones, tuvo una excelente evaluación. Y lo que siempre decimos, cuando un proyecto es bueno, fluye. Y eso también quisiera destacarlo, el Servicio de Evaluación Ambiental, priorizando la evaluación, hizo un excelente trabajo de evaluación, pero quisiera destacar que el estudio de impacto ambiental fue muy bien realizado también. Para el año 2029 entonces es que está estimando la empresa a cargo del proyecto su entrada en operación y con esto entonces podríamos ver todos los efectos de los que estuvimos hablando asociados a ellos, como por ejemplo la reducción en los precios de la energía y también el impacto a nivel de la transición energética. Bien, Pilar Gutiérrez, gracias por toda la información. Seguimos en contacto. 7:03. Vamos a otras informaciones del ámbito policial. Les cuento que 6 detenidos y 4 vehículos incautó Carabineros durante un procedimiento, esto en la región de Coquimbo. Quien tiene toda la información es el periodista Felipe Hernández, conectado con nosotros a esta hora, en vivo y en directo. Felipe, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Claro, porque este procedimiento, si bien tiene su desenlace, lo que tú mencionabas, en la región de Coquimbo, pero tiene un origen en la región metropolitana y son justamente los vehículos en los cuales tú hacías mención que fueron recuperados en la región de Coquimbo, fueron robados acá en la región metropolitana y más específicamente los 4 en la comuna de Maipú. Bueno, tras una investigación que realiza personal del Servicio Encargo de Búsqueda de Vehículos y Personas, es que finalmente al hacer una especie de, rastreo de un vehículo en particular que a los funcionarios del CEP les llamó la atención, particularmente la placa patente que portaba uno de los Station Wagon que ustedes están viendo en imágenes. Bueno, estos sujetos andaban circulando con estos vehículos con patentes adulteradas, con patentes que estaban hechas por ellos mismos, placas patentes artesanales, para ser más puntuales y técnicos en el concepto. Eran no una, sino que 2 Station Wagon que estaban en esa situación o en esas condiciones. Lo cierto es que el personal del CEP los intercepta, los detiene y es ahí donde se percatan de la presencia de sujetos de edad adulta. Hablamos que van entre los 28 y los 39 años, justamente conduciendo estos vehículos, y se dan cuenta al momento de chequear los antecedentes de estos sujetos es que tenían un amplio prontuario policial, desde violencia intrafamiliar hasta robo con intimidación, así, pasando por diferentes tipos de delitos. Lo cierto es que eso no quedó hasta ahí, porque lo que vino después fue una investigación un poco más amplia. Por un tema de interrogatorio que se realizó a los 2 detenidos, porque ambos sujetos al momento de circular en vehículos robados quedan en calidad de detenidos, se percatan que no eran los 2 únicos vehículos que estaban transitando. Había una Mitsubishi L200 que tenía placas patentes falsas y ellos, el personal de Carabineros, los logra identificar. Bueno, lo cierto es que ese sujeto también quedó detenido, también de nacionalidad chilena, con amplio prontuario policial también. Y existe un cuarto sujeto, en este caso un tercero, un cuarto y un quinto sujeto, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público justamente porque andaban circulando en un vehículo que hacía de punta de lanza o de punta de flecha de esta comitiva de vehículos robados, el cual también había sido sustraído desde la comuna de Maipú. Todos los vehículos tenían encargo por robo y los 6 sujetos contaban con un amplio prontuario policial, aunque sin ningún tipo de orden vigente de detención. Así también lo manifiesta Carabineros y los invito a que escuchemos parte de sus declaraciones. Gracias al permanente trabajo de análisis policial e investigación en terreno por parte de nuestros carabineros de la sección Encargo y Búsqueda de Vehículos, logramos desarticular una banda interregional vinculada al robo y tráfico de vehículos, recuperando así 4 automóviles, los cuales fueron sustraídos en la comuna de Maipú en el mes de enero de este año. Las 6 personas detenidas acumulan más de 66 retiraciones. Ahí está, pues, más de 66 entradas a comisarías, puestos a disposición del Ministerio Público, y a pesar de tener ese amplio prontuario policial, seguían delinquiendo en la calle. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un hecho que se registra en las horas de esta mañana, más precisamente en la madrugada, cuando comenzaba el día de hoy en la comuna de Cerro Navia. Carabineros tenía en su poder 2 órdenes de entrada y registro a 2 domicilios de la comuna de Cerro Navia. ¿Por qué? Habían denuncias respecto de sujetos que habrían estado vendiendo droga y además manipulando armamento de fuego y armas blancas. Lo cierto es que con estas órdenes de entrada y registro, Carabineros logró ingresar a estos domicilios y se percatan efectivamente de la presencia de dosis de droga al interior de estas casas. Pero no fue todo lo que encontraron. También hicieron match con la denuncia porque encontraron armas de fuego, particularmente un arma tipo Beretta
o de marca Beretta, 9 milímetros, con 12 cargadores incluso listos para ser utilizados por estos sujetos, y además armas blancas de importante dimensión. Todo esto para cuidar lo que se denomina como el negocio ilícito de la droga. Encontraron pasta base dosificada, encontraron clorhidrato de cocaína dosificada, todo listo para ser vendidos en el negocio ilícito de la droga. Pero esta casa tenía situaciones particulares. Al momento de ingresar, Carabineros se percatan que tenía un blindaje en la misma puerta de una importante dimensión. De hecho, está justamente una de las imágenes que ustedes deben estar viendo en el apoyo. Se ve justamente el grosor de esa lámina de acero que, bueno, impedía, entre otras cosas, que los funcionarios policiales pudiesen haber ingresado con mayor rapidez. Lo cierto sí es que hubo detenidos. Hay 2 ciudadanos chilenos adultos que fueron descubiertos al interior de uno de los domicilios, y en el segundo domicilio se encontró a un ciudadano de nacionalidad peruana, el cual hasta ahora se está verificando cuál es su situación actual en cuanto a si está legal o no en nuestro país. Revisemos justamente lo que señalaron desde Carabineros. Personal de la sección de investigación policial SIC de la 45 Comisaría de Cerro Navia, en virtud a un proceso investigativo dirigido por el Ministerio Público, dio cumplimiento a un mandato judicial e intervención de 2 inmuebles vinculados a delitos contemplados en la Ley de Control de Armas y Explosivos y la Ley 20.000. Como resultado de ello, se logró la detención de 2 sujetos de nacionalidad chilena, adultos con antecedentes penales, y de un ciudadano de nacionalidad peruana. A su vez, se logró la incautación de distintas armas de fuego, armas blancas y drogas de distintos tipos. Ahí está entonces las palabras que entregaron desde Carabineros respecto de este hecho ocurrido en Cerro Navia, y el cual estos 3 sujetos, al igual que la situación ocurrida en la región de Coquimbo con esos 6 detenidos, van a quedar en las respectivas fiscalías a disposición del Ministerio Público para la correspondiente investigación penal, en este caso, José. Así es, Felipe Hernández, gracias por toda la información. Seguimos atentos a nuevos antecedentes. Buena tarde. Chao, chao, que estés bien. 7:27, llegamos al final de Hoy es Noticia en esta nueva mitad de semana. Gracias por la sintonía, nos encontramos más adelante en CNN Chile. Y nos vamos con imágenes de nuestra capital. Gracias por estar ahí.